sobre medidas cautelares. Acompáñenos. Vamos a preguntarle a ella si sabe qué es un proceso ejecutivo. Hola, ¿tú sabes qué es un proceso ejecutivo? Sí, un proceso ejecutivo es una actuación jurisdiccional con la cual se busca el cumplimiento de una obligación. El juez ordena pues que se cobre como tal esta deuda. Ahora vamos a preguntar si saben cómo se inicia un proceso ejecutivo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú sabes cómo se inicia un proceso ejecutivo? Sí, con la presentación de la demanda, luego se hace con la notificación del mandamiento de pago, luego la contestación de la demanda, que es donde el demandado presenta sus excepciones, luego se realiza la decisión de las excepciones en una audiencia inicial o única, según corresponda, y luego se realiza la ejecución, donde las partes deben presentar los avalúos y la liquidación del crédito y para luego realizar una audiencia de remate. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Les quiero hacer dos preguntas el día de hoy. La primera es, ¿tú sabes cómo se termina un proceso ejecutivo? Sí, un proceso ejecutivo termina, digamos que en 4 situaciones: por transacción, por pago de la obligación, por desistimiento de las pretensiones, eso sí, antes de que termine, de que pues se dicte la sentencia, y por conciliación entre las partes. ¿Y tú sabes qué es una medida cautelar? Terrible. Entonces, la medida cautelar es una providencia que puede ser dictada ya sea antes, durante o después de un proceso con el fin de garantizar la eficacia o, en otras palabras, que se cumpla y se haga efectiva la decisión o el mandamiento de pago que dicta el juez. Ahora le vamos a preguntar a los chicos que están acá. Buenos días, chicos. Hola, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la duración de la medida cautelar? Nosotros no. Sí, la duración de la medida cautelar pues depende de la determinación del juez. Para esta se debe tener en cuenta su efectividad, también la necesidad y la proporcionalidad de la medida cautelar. Bueno, ahora ya nos va a contar sobre las clases de medidas cautelares. Bueno, en las clases de medidas cautelares tenemos las nominadas, típicas o específicas. Entonces estas son cautelas que el legislador destina para ser utilizadas en una eventualidad particular. Y por otra parte están las innominadas, atípicas o genéricas, que son aquellas que no están previstas en la ley, pero que entonces van a facultar al juez para que se individualicen y se particularicen en un caso sometido a su conocimiento. Queremos saber cuándo termina una medida cautelar. Vamos y le preguntamos a ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes cuándo termina una medida cautelar? Una medida cautelar solamente se puede levantar cuando el mismo juez que la ordenó, y la decretó, pues decide levantar la medida. Cuando el demandante desiste la demanda, cuando el demandado presta caución para garantizar el cumplimiento pues de la obligación que se genera en el proceso, y cuando se termina el proceso. Amiga, ¿tú sabes cuál es la oportunidad para presentar la medida cautelar? Pues según tengo entendido, la medida cautelar se puede solicitar antes, durante o después del proceso, pero digamos que lo más recomendable es que sea presentada antes de que se inicie el proceso, o sea, al momento en que se presenta la demanda. Esto con el fin de que se garantice o se haya una mejor eficacia de la sentencia al tener la medida cautelar decretada antes de que inicie el proceso. Hola chicas, Hola, ¿les puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Ustedes saben cuál es la importancia de una medida cautelar? Sí, la medida cautelar busca mediante el embargo y secuestro pues de bienes y derechos del deudor que la deuda sea pagada, incluso cuando la intención y decisión pues del deudor ha sido la de no pagar. Entonces para esto se utiliza esta medida cautelar. Bueno, y digamos, ¿cuáles son esas clases de medidas cautelares dentro del secuestro y el embargo? Bueno, está el embargo preventivo, ejecutivo y de alimentos. El embargo preventivo es el que se produce, bueno, el embargo que se da antes de que haya una sentencia emitida
El embargo ejecutivo se da después de que se emitió la sentencia y el embargo de alimentos es en situaciones de obligaciones alimentarias. Bueno, y ahora para la parte de las clases de secuestro tenemos el secuestro convencional, que básicamente se va a referir al consentimiento que dan las partes para constituir dicho secuestro, y entonces van a depositar la disputa en un tercero para que, terminado el proceso, este vaya a regresar los bienes. Y el secuestro judicial, entonces este busca asegurar los bienes en caso de que se presente un embargo y proteger también el patrimonio del demandado como una garantía de pago, y como su nombre lo dice, pues se hace por medio del juez. Bueno, chicas, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces con este video y con las respuestas que nos dieron podemos llegar a dos conclusiones. La primera es que las medidas cautelares son una parte esencial del sistema legal colombiano, ya que están diseñadas para proteger los derechos e intereses de personas o entidades durante un proceso legal, y también pueden ayudar a acelerar los procedimientos judiciales al prevenir posibles daños o perjuicios. Es importante que todas las partes involucradas en un proceso legal comprendan su importancia y las utilicen adecuadamente para garantizar un resultado justo y equitativo. Por otro lado, podemos también concluir que el proceso ejecutivo, bajo la perspectiva del Código General del Proceso, es un proceso con audiencias concentradas, que es más expedito, de más fácil acceso para el ciudadano, y sin duda pues también resulta siendo más humano, pues los jueces, las partes, los abogados y los auxiliares de la justicia cumplirán, digamos que, sus roles de cara a la comunidad. Además, lo que resulta altamente favorable respecto a la necesidad del abogado litigante, que tiene como fin la satisfacción a quienes acceden a la administración de justicia en procura de la verificación de sus derechos. Bueno, chicos, y así terminamos el video de hoy sobre las medidas cautelares, y esperamos vernos en uno próximo.